La primera traducción del Quijote al inglés apareció en Londres en 1612, realizada por el traductor Thomas Shelton. Murió 4 años después Shakespeare, así que digamos que existe la posibilidad de que haya leído el Quijote. ¿Crees que William Shakespeare y Cervantes se leyeran entre sí o que supieran de la existencia del otro? Difícilmente. Difícilmente. Además piensa que trabajaban en dos áreas totalmente distintas. Uno era novelista y un intento de poeta malísimo. La poesía de Cervantes es lamentable. Es una pena. Y el otro era dramaturgo y poeta. Entonces no creo que se hayan llegado a saber la existencia uno del otro o nada demasiado. Hay un señor que se llama Miguel de Cervantes Saavedra que escribió un libro, pues qué bien, porque se hayan leído, lo dudo mucho, porque hay que preguntar. Mira, es una buena pregunta y se la voy a hacer vamos a hacérsela a la Googlez. Sí, porque me generaste una inquietud y esas inquietudes deben resolverse. ¿Cuándo apareció la primera traducción del Quijote al inglés? La primera traducción del Quijote al inglés apareció en Londres en 1612, realizada por el traductor Thomas Shelton. Abarcó la primera parte de la novela y murió 4 años después Shakespeare, así que digamos que existe la posibilidad de que haya leído el Quijote. ¿Cuándo apareció la primera traducción de Shakespeare al español? Espera, esto se pone bueno. No, la primera traducción de la obra de Shakespeare al español apareció en 1772, cuando ya los dos habían muchísimo después. Pero fue una versión de Hamlet realizada por el autor Ramón de la Cruz, que además no se hizo directamente del inglés, sino a partir de una adaptación francesa. Dicen que traductor es traidor, traductor es traditore. O sea que la traducción de una traducción es como el teléfono descompuesto. La primera traducción directamente del inglés aparece en 1798, imagínate qué pena. Pero da pie a una cosa interesante, las reflexiones de Shakespeare que hubiera leído en los últimos 4 años de su vida, El Quijote traducido al inglés. Esa es una papanovela, ¿no? No, me recuerda cuando le decía a mi amigo Gisbert Haefs, el gran novelista alemán, le decía, ¿por qué no te escribes la historia de que los cartagineses conquistan Roma? Aníbal entra a Roma y el mundo, en vez de ser romano, es cartaginés. Y decía, me encantaría, pero no tengo tiempo de imaginármelo, decía Gisbert. Que son buenas ideas de historias paralelas, ¿no?